programa en el día de hoy señalando que el gobernador del Banco Central declaró esta semana que ya hacia el mes de mayo, es decir, cerrando este mes, se estaría registrando una tasa de inflación interanual dentro del rango meta, es decir, que estaría por debajo de 5%. Recuerden que el rango meta es 4% más menos 1, es decir, que va de 3 a 5%. Así las cosas, podemos señalar que ya se habría alcanzado la meta, y hacer esto en un periodo antes de lo que se había proyectado significa que la política monetaria ha estado teniendo la influencia que se preveía. Esto implica que la política monetaria ha logrado quitarle presión a la variación de los precios. De hecho, se observa una apreciación del tipo de cambio, es decir, del peso con relación al dólar, así como también se observa una caída, una desaceleración de componentes de la demanda. Específicamente se nota una desaceleración en el área de la construcción, una desaceleración en el área de manufactura, comercio, y esto le quita a su vez presión a la tasa de variación de los precios. Por eso es que la tasa de inflación, que tenía un componente también importado significativo, y que ese componente con la reducción de los precios de los combustibles ha ayudado también a que a nivel global se comience a registrar una desaceleración de la inflación, y eso favorece a República Dominicana, pues haber alcanzado esta meta le facilita mucho las cosas al Banco Central. ¿Para qué? Para poder comenzar a tomar medidas que pudieran hacer que la economía crezca de una forma más acelerada. Me explico. En el primer trimestre de este año, la economía dominicana creció 1.4%. 1.4% está por debajo, muy por debajo, de lo que es el ritmo de crecimiento potencial de 5%. Y las autoridades proyectan que la economía crecerá 4% este año. Al igual que el Fondo Monetario Internacional, esa proyección que señala también que va a ser 4%, esa proyección implicaría que para poder alcanzar ese 4% en el año completo, habría que crecer en promedio 4.9% en el segundo, tercer y cuarto trimestre. Segundo, tercer y cuarto trimestre del año habría que crecer 4.9%. La gran pregunta es, ¿qué se necesitaría para poder crecer 4.9% como promedio trimestral en los próximos 3 trimestres, cuando el primero se creció únicamente 1.4%? Pues habría que adoptar simultáneamente una política monetaria con una postura ligeramente menos restrictiva, más también una política de gasto público, una política de inversión pública un poquito más acentuada. Es decir, una política de gasto público que permita una mayor demanda de bienes y servicios vinculados con la construcción, la inversión, la capacidad adicional de creación de elementos que favorezcan el crecimiento de la economía. Cuando digo esto, me refiero a inversión en infraestructura que sea complementaria de la inversión privada. Entonces, tenemos que el Banco Central tendría que, ante una situación de bajo ritmo de crecimiento, pues explorar la posibilidad de poder comenzar a flexibilizar los agregados monetarios o la política monetaria en términos generales, incluyendo la tasa de interés de referencia. Y en ese sentido le voy a leer a ustedes una frase que pronunció el gobernador del Banco Central en su discurso de esta semana frente a la matrícula de la Asociación de Industriales de la Región Norte. Y dijo el gobernador Héctor Valdés lo siguiente, que haber llegado a la meta antes de lo que se había previsto, incluso que se había previsto hacia junio y estaría llegando en mayo, tal como se dijo acá. Acá se dijo que iba a ser en mayo, que la probabilidad era muy alta de que en mayo se alcanzara la meta de ya colocar la inflación en el rango del 3 al 5%, pues dijo el gobernador que, dado el hecho de que se llegó a la meta en el mes de mayo, esto otorgaría, y aquí cito, los espacios necesarios para que el Banco Central adopte oportunamente
medidas que contribuyan a relanzar el crecimiento durante el resto del año, preservando la estabilidad macroeconómica. Repito, para ir analizando en detalle esto. Otorgaría los espacios necesarios para que el Banco Central adopte oportunamente medidas que contribuyan a relanzar el crecimiento durante el resto del año, preservando la estabilidad macroeconómica. Fíjense que Valdés, el gobernador, lo que está diciendo es, primero, es innegociable la estabilidad macroeconómica, es decir, que cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer tiene que mantener la estabilidad macroeconómica. La estabilidad macroeconómica significa tener una inflación dentro del rango meta, tener estabilidad del tipo de cambio y al mismo tiempo, entonces, crear condiciones para que la economía pueda crecer sin que esto produzca presiones que puedan generar un desequilibrio macroeconómico. Ahora, fíjate que dice, se pueden crear los espacios. ¿Qué significa crear los espacios? Eso significa prepararse para poder comenzar a cambiar la postura de la política monetaria de una restrictiva a una menos restrictiva. Cambiar la postura de la política monetaria implica que se estarían adoptando medidas para, por ejemplo, reducir la tasa de interés, medidas para aumentar la liquidez a través de, por ejemplo, una reducción del encaje legal en términos de efectivos, que es las reservas que se mantienen por parte de los bancos en el Banco Central, y esto genera un aumento de la liquidez, y ese aumento de la liquidez le permite al sector privado, que representa el 85% de la economía, y si el sector privado acelera su ritmo de crecimiento, la economía aceleraría su ritmo de crecimiento. Por eso, Valdés es quien tiene ahora mismo en la mano lo que es la posibilidad de acelerar el ritmo de crecimiento de la economía. Dado que el nivel de inversión pública que se presupuestó es solamente 2.3 y dado el hecho de que lo que se está ejecutando es alrededor de 1.7. ¿Eso qué significa? Eso significa que efectivamente la política fiscal no está aportando tanto al crecimiento como pudiera aportar la política monetaria. Y por eso es que no cabe duda de que cuando Valdés habla que ya se llegó a la meta de inflación y que esto otorgaría los espacios necesarios para que el Banco Central adopte oportunamente, es decir, que él lo va a analizar con mucho detalle, medidas que contribuyan a relanzar el crecimiento durante el resto del año. Fíjense que eso lo que le está diciendo es que va a estar promoviendo el crecimiento de la economía a través de la reducción de tasas de interés, aumento de la liquidez. Eso favorece la inversión, favorece el consumo, favorece la creación de empleo y crea oportunidades para que se vaya estableciendo un círculo virtuoso donde la economía crece, y al generar más ingresos para la población, eso genera todavía mayor capacidad de crecimiento futuro. Y esto es lo que estaría buscando el Banco Central. Y yo siempre utilizo el siguiente mensaje. Imagínense ustedes, para que entiendan bien lo que implica esto del Banco Central. Imagínense que usted tiene un jugador de béisbol que es un buen bateador, lo tiene en el plato en ese momento, tiene un hombre en primera base. Y ese buen bateador, imagínese Albert Pujols, imagínese Alex Rodríguez, imagínese que tiene un jugador en primera base y que el juego se está perdiendo por una carrera abajo. Usted tiene una persona en primera base y usted tiene un tremendo bateador en el home plate. Y la pregunta que habría que hacerse es, ¿ese bateador va a hacer un swing que implica un contacto simplemente para tratar de llevar el jugador de primera a segunda y en el mejor de los casos a tercera y acercar más la carrera al empate? ¿O ustedes piensan que ese jugador va a batear a lo profundo, va a batear largo, va a batear lo más lejos posible buscando un jonrón y de esa manera anotar las dos carreras? Esa sería la pregunta que usted se pudiera hacer en materia de lo que pudiera ser la actuación de Héctor Valdés para reanimar la economía dominicana. ¿Cómo va a batear Héctor Valdés? Con la cautela que lo caracteriza, yo pienso que Héctor Valdés en esta coyuntura, con este crecimiento de solamente 1.4% y que haya ya entrado la tasa de inflación al rango meta, que va del 3 al 5%, a mí no me cabe la menor duda de que Héctor Valdés, con su política monetaria, va a tratar de batear bien, pero bien largo, para así estimular lo máximo posible
el crecimiento de la economía dominicana.